A ver, antes que nada, darles la bienvenida, presentarme. Mi nombre es Paola Bravo, yo soy psiquiatra, pero también soy terapeuta formada en terapia conductual dialéctica, en terapia de aceptación y compromiso, en terapia centrada en la compasión. Y mucho de mi camino en este recorrido, em, si bien inició básicamente para poder, o sea, adquirir herramientas para poder trabajar con personas con trastorno límite de personalidad, y por eso es que mi primer acercamiento es a esa terapia conductual dialéctica, fui avanzando y mucho de mi experiencia está enfocada para el tratamiento de personas con trastorno de conducta alimentaria. Y es justamente por esta población a la cual yo me dedico que empiezo a incursionar en el aprendizaje de la terapia de aceptación y compromiso, porque de un tiempo a esta parte, bueno, le estoy hablando hace más de 10 años aproximadamente, ya estaban saliendo algunos estudios que de manera empírica demostraban la efectividad de este tipo de terapia para personas con problemas de alimentación. Y la idea es que en este recorrido que vamos a hacer ahora, que claro, no es una formación, la intención es poder dar algunas pinceladas de esta terapia y que pueda generarse curiosidad, básicamente, ustedes puedan entender el por qué o para qué esta terapia sirve para muchas entidades diagnósticas que tienen que ver con el tema de salud mental. Bien. Entonces, es súper importante y parto con esta pregunta porque para las terapias de tercera generación, básicamente para la terapia de aceptación y compromiso y lo que sigue después de este tipo de terapia, es valiosísimo que nosotros tengamos claro cuál es la intención. No nos basamos básicamente en metas, sino nos detenemos mucho a conectar con la experiencia y a observar el proceso. Y esa es la pregunta que yo me hago hoy y que también se las traslado a ustedes. ¿Cuál es la intención para ustedes de que un sábado a las 10 de la mañana se conecten a una charla que probablemente no les va a dar ningún certificado ni nada por el estilo? Ese para qué. ¿Para qué si podría estar durmiendo un poco más? ¿Para qué si podría estar, no sé, de repente tomando desayuno con personas que son valiosas o importantes para mí? En este caso, para mí la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es la intención de hoy? Es la que mueve muchas de las cosas que yo hago, sobre todo en el tema de docencia. Eh, para mí es valioso, es importante que cada vez más estudiantes, colegas y profesionales de la salud mental puedan capacitarse en terapias basadas en la evidencia, porque la población necesita de muchos más profesionales. Necesitamos crear una red de apoyo. Un profesional hiper, super, ultra capacitado no va a generar un impacto. Necesitamos cada vez que seamos más personas en la búsqueda de ayuda, remando hacia el mismo camino, en la búsqueda de ayudar a los consultantes que son seres humanos sufrientes y dolientes. Entonces, esa es la intención mía, poder aperturar hoy curiosidad para que quizás este sea ese granito que a los que escuchen esta charla, sea en vivo, sea grabada, puedan curiosear tanto dentro de las capacitaciones nacionales como internacionales, porque felizmente hoy somos muchos los terapeutas formados en ACT y en otras terapias contextuales que podemos capacitar a otros. Entonces, como les dije hace un momento, la terapia de aceptación y compromiso, o ACT,
está dentro de las terapias de tercera generación. Si ustedes son profesionales de la salud mental, sean psiquiatras o psicólogos, ustedes saben que cuando aparece este tema de las psicoterapias, aparece una primera ola o todo parte con el psicoanálisis, que es la terapia de primera generación, donde hurga mucho en nuestra historia porque necesita el ser humano entender para poder hacer ciertos cambios. Se observa que el psicoanálisis no generaba un gran impacto en entidades que ya se iban notando con más frecuencia y aparece una segunda ola de terapias una segunda ola de terapias, de psicoterapias, donde está la terapia cognitivo-conductual, en donde, estoy simplificándolo claramente, ojalá fuera así de simple como lo digo en mis palabras, donde necesitamos como enfocarnos mucho en el tema de los pensamientos, notar esos pensamientos que son como creencias irracionales y cambiar esos pensamientos por creencias que sean mucho más funcionales. Por eso es que los terapeutas formados en TCC, en terapia cognitivo-conductual, usan una muy buena parte del tiempo en conceptualizar cuáles son aquellos pensamientos disfuncionales para rebatirlos y crear un nuevo grupo de pensamientos que sean pensamientos más efectivos y funcionales para el paciente. Como todo felizmente avanza, y supongo que así como ahorita hay una tercera generación, en algún momento habrá una cuarta y quinta generación, se empieza a notar que más allá de pensamiento, emoción, conducta, que es un poco la línea que siguen las terapias de segunda generación o terapias cognitivo-conductuales, hay una parte importante que marca y marca mucho para cada uno de nosotros, los seres humanos, y es el contexto. Y ese plus es lo que hace la diferencia entre terapias de segunda generación y terapias de tercera generación. Para las terapias de tercera generación, aquí me explayo un poquito más, para las terapias de tercera generación, todas las conductas que presenta un ser humano necesitan ser evaluadas en un contexto, entendidas en un contexto. El contexto marca mucho, porque eh, dependiendo del contexto en el que se mueva cada consultante, el tipo de conductas empiezan a adquirir un sentido diferente. Esa es como la primera parte. Lo segundo es que para las terapias de tercera generación es súper importante, es valiosísimo entender que conducta es todo aquello que realiza un ser vivo, que tiene un ser vivo. Es decir, conducta no solamente es ver a Paola haciendo esto, sino que conducta también son las experiencias internas que posee Paola, los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas, los recuerdos, los impulsos. Entonces, todo esto que está metido para la tercera generación en esta bolsa de conducta, empieza a evocarse en cierto contexto. Yo, y aquí me expongo un poco, siendo como muy coherente con el modelo de AD, para mí, por ejemplo, estar en contextos donde yo soy, donde todas las luces están sobre mí, donde yo soy quien lo direcciono, estar en contextos donde comparto con otros profesionales y donde en mi mente surgen estas ideas, estar en estos contextos donde yo direcciono, formo a otros profesionales, origina que en mi mente aparezcan estas ideas de reglas, le llama ACT, estas reglas mentales de tú eres la experta. Los expertos en psicoterapia de tercera generación deberían darle una serie de exigencias, tendrían,
Y eso definitivamente en mí no solamente viene con una carga de pensamientos, sino que también viene cargado de ciertas sensaciones corporales. Yo noto ansiedad, noto cómo me acaloro y esto conecta con mucha de mi historia, porque esto no es de gratis, esto forma parte de mi historia. Y el impulso inmediato que surge en mí es un Paola peligro. Paola corre, Paola avanza esto como súper rápido, no te expongas más a esta situación. Me siento, conecta con un recuerdo, me siento tan conectada con la incomodidad que mi impulso automático es evitar. Claro, pero Paola hoy sigue aquí, en este momento, abanicándose, compartiendo con personas que no logra ver la cara y probablemente los que después vean esta charla, exponiendo mi vulnerabilidad porque para mí es importante lo que les dije hace un momento. Claro, siento el malestar, noto este impulso de querer salir de aquí, pero es valioso otras cosas como compartir con o fomentar terapias que tengan una evidencia con otros profesionales. Entonces, esto que les he resumido y que en un ratito voy a pasar a detallarles un poco más, todo esto es importante y lo va trabajando la terapia de aceptación y compromiso y lo van trabajando ustedes como terapeutas, cuando se transforman en terapeutas para que el paciente pueda notar y observar cada una de estas experiencias internas y pueda notarlas y observarlas no solamente como, eh, a ver, los docentes no se ponen nerviosos, no deberías sentirte así porque tú manejas el modelo, no solamente como algo equivocado o errado a evitar, porque probablemente si mi terapeuta enfocado en TCC notara mi malestar y yo le dijera, mira, cada vez que yo direcciono algo me siento de esta manera y sabes que ya he cancelado un montón de clases, me diría, notemos los pensamientos, lucha contra los pensamientos, exponte, observa. O sea, pero lo mira desde otra forma porque lo que te enseña es, claro, esto tiene un sentido en base a que conecta con partes tuyas y por lo tanto en automático te invita a generar ciertas conductas evitativas. Y aquí es donde marca lo maravilloso de las terapias de tercera generación, que te invita a elegir. Porque si probablemente esta charla fuera para, no sé, qué sé yo, donde me han invitado en algún momento, esta charla fuera para que una empresa en mí vea lo capacitada que yo estoy dentro de esta terapia, yo diría no. Para mí, que tú como jefe veas que yo soy non plus ultra manejando esta terapia, no tiene un sentido. No, gracias. No tiene un sentido exponerme a ese malestar. ¿No? Entonces, regresando a lo que trajo esta revelación mía era que las terapias de tercera generación no solamente se van a centrar en el malestar que siente el ser humano, sino que este malestar pueda ser visto dentro de un contexto, de tal forma que la persona no necesariamente tenga que controlar el contexto, sino que lo pueda observar para que pueda notar hacia dónde quiere direccionar cada uno de sus pasos. Y todas estas cositas que yo les voy mencionando, definitivamente, conforme va trabajando el modelo, les va colocando algunos nombres propios, que en un momento se los paso a decir o detallar. Entonces, ¿de dónde parte Ad? Ad parte, o mejor dicho, uno de sus creadores, que es Stephen Hayes, si quieren, que también es un psicólogo clínico. Él justamente de una vivencia propia. Él, cuando expone un poco de cómo surgió este tipo de terapia,
él menciona que él sufre de un trastorno de pánico, que estuvo mucho tiempo eh, recibiendo terapia cognitivo-conductual, notaba cada uno de sus pensamientos, intentaba notar que no tenían pensamientos, que no eran pensamientos lógicos, que no tenían un asidero, y ahí estaba él, eh, notando que cada vez que observaba a dos ejecutivos discutir el PhD de psicología, quería hacer una bolita chiquita porque la ansiedad y el malestar lo invadían y ya no sabía de qué otra manera que no fuera, ya había respirado, ya se había echado agua fría, y lo único que notaba era el querer salir de allí cada vez con más fuerza. Entonces, Stephen Hayes y todo su equipo empiezan a coger mucho de em, los estudios de Skinner, que ya venía avanzando en una filosofía, en una teoría, que es la teoría de los marcos relacionales, y un poquito lo que empieza, porque esa es la raíz de la terapia de aceptación y compromiso, lo que Stephen Hayes y su equipo empiezan a notar es que los seres humanos, conforme vamos adquiriendo lenguaje, lo que empezamos a hacer en nuestra mente, porque es una necesidad de cómo funciona la mente de los seres que tenemos lenguaje, empezamos como a enmarcar cosas. Tenemos como un aprendizaje, que es un aprendizaje en varios sentidos, y en base a este aprendizaje, en muchos sentidos, es que nosotros empezamos a generar algunas reglas en nuestra mente. Claro, reglas que primero son forjadas en nuestro primer núcleo, que son estos vínculos con las personas que son nuestros adultos, que son los adultos responsables de nosotros, y que después vamos como buscándolas en el mundo en el cual nos relacionamos. Y una de estas reglas básicamente sociales es esta relación del ser humano con el dolor y con el sufrimiento. Para los seres humanos, y esto tiene mucho sentido y lógica, miren eso primero que les voy a mencionar. Para los seres humanos es, para cualquier ser viviente, estar en contacto con cualquier situación dolorosa es sumamente difícil. Nadie en su sano juicio va a decir, mira, pon tu mano en el marco de la puerta, tira la puerta con fuerza, siente el dolor y sostente en ese dolor. Todos, si en algún momento nos hemos chancado con algo, lo automático es, debido a las fibras nerviosas, que yo retire mi mano. Para los seres humanos es incomodísimo sostenernos en algún dolor. Y ese ha sido nuestro trabajo de los médicos a lo largo de toda la historia de la humanidad, ir creando cosas que nos ayuden a deshacernos del dolor físico. Cuando empezamos a hacer foco en la parte de la salud emocional y mental, ese es un símil. El ser humano necesita también deshacerse del dolor emocional. Y claro, si a ustedes o a mí les dan a elegir si quieren pasar un duelo por ruptura de alguna relación o pérdida de algún ser querido, si quieren sentirse sumamente agobiados, abrumados o angustiados, creo que ninguno de nosotros va a decir, sí, yo quiero. Naturalmente va a decir, no, gracias, siguiente. Pero lo natural en este camino llamado vida es que los seres humanos tengamos contacto con el dolor. Y ustedes, que probablemente sean mucho más jóvenes que yo en este transcurso de vida, pueden notar que han habido múltiples situaciones en las cuales, a pesar de que ustedes han hecho mil y un cosas para poder lograr que todo sea exitoso, han fracasado. Llámese
proyectos, llámese relaciones. En algún momento nos ha tocado estar en contacto con el dolor porque lo natural es que el ser humano no puede desvincularse del dolor. Y a eso le atribuye el nombre de, le atribuye el nombre de que el sufrimiento humano tiene una connotación natural. Y esta parte, bueno, me he tomado el tiempo de explicarles esta parte, porque mucho de lo que va a ser la terapia de aceptación y compromiso o ACT es ayudar a que el ser humano en muchas cosas empiece a soltar esta agenda de control, esta necesidad que no sé si es innata o reforzada socialmente, que probablemente sea parte y parte, esta necesidad de solamente tener contacto con momentos gratos, momentos felices, con tranquilidad emocional, física, porque es imposible que el ser humano no tenga ese acercamiento a situaciones dolorosas. Hasta aquí, por lo menos cuando yo me estuve formando en ACT, dije, me equivoqué de terapia. No puede ser posible que me vaya a formar un año, porque cuando yo me formé en terapia de aceptación y compromiso, yo tuve que viajar a Argentina, ida y vuelta, era un año de formación, ida y vuelta, ida y vuelta. No puede ser posible, me decía yo, que esté un año en esta terapia donde vaya a encontrar técnicas para enseñarle a la persona que tiene que dejar de luchar. No me generaba un sentido, y claro, hasta aquí no genera un sentido porque falta una segunda parte que es súper importante. Este sufrimiento empieza a tener sentido y coherencia para los seres humanos en la medida que uno empezamos a darnos cuenta que todas aquellas estrategias de control que hemos venido usando para poder deshacernos de ese malestar empiezan siendo inútiles e infructuosas. Y lo segundo, que estar en contacto con ese dolor nos va a acercar a la vida valiosa que queremos, aquello valioso o importante para nosotros. Si no, no tiene un sentido. Y esa es la razón por la cual yo les preguntaba, les hacía esa primera pregunta, ¿cuál es su intención hoy? Porque si no, no tiene un sentido que esté frente a la computadora exponiéndome a, a esta radiación, a esta luz, en mi caso al calor, ¿no? Irritando mi garganta. No tiene un sentido si es que no encuentro un para qué. Cuando el ser humano encuentra un para qué, puede atravesar montañas, mares, porque esa vida con sentido, esa vida valiosa, eh, es sumamente apetitiva. Esto es lo que le hablaba hace un momento, ¿no? Sobre la teoría de los marcos relacionales, que es la raíz. Eh, la teoría de los marcos relacionales es una teoría filosófica muy amplia y muy compleja, en la cual una partecita de esta teoría es la que toma la terapia de aceptación y compromiso para basar todas sus herramientas, ¿no? Y basar toda esta toma de perspectiva, que es lo que busca al final. Entonces, más o menos, ¿cómo es la teoría de los marcos relacionales? Nosotros vivimos, nosotros vivimos en un mundo, pero es como si viviéramos en dos. Uno es el mundo de las experiencias, de la piel para afuera. Eso que ustedes pueden ahorita observar, oler, degustar, tactar. El mundo de las experiencias. Pero un segundo mundo con el que también conectamos, y a veces conectamos mucho más que con el mundo de las experiencias, es este mundo interno, lo que está de la piel para adentro. Y este mundo externo y este mundo interno empiezan a correlacionarse
o empezamos a generar ciertos nexos cuando somos muy chiquititos, cuando empezamos a generar este tema del lenguaje. El tema del lenguaje hace que cada cosa que viene del mundo de las experiencias es como si encontrara un cajón en nuestro mundo interno, sea a modo de recuerdo, sea a modo de sonido, sea a modo de pensamiento, se encaja de alguna forma. Y esta teoría de los marcos relacionales es la que permite a los seres con lenguaje tener un aprendizaje muchísimo más rápido que cualquier otro ser vivo. Por eso es que cuando, y este es un ejemplo chiquitito, súper básico, hiper repetido cada vez que se quiere enseñar una forma breve de la teoría de los marcos relacionales, es que, por ejemplo, si yo les enseño a ustedes, cada vez que yo digo uno, ustedes lo que van a hacer es aplaudir. Y cada vez que yo digo dos, ustedes lo que van a hacer es zapatear. Si yo digo uno, ustedes aplauden. Si yo digo dos, ustedes zapatean. Uno, dos, esa es la consigna, ¿no? Aprendizaje interiorizado. Pero ¿qué pasa si yo aplaudo? ¿Y qué pasa si yo zapateo? Hay números que han aparecido en su mente, ¿no? Eso yo no les enseñé. Sin embargo, como somos seres que poseemos lenguaje, tenemos la capacidad de hacer ese tipo de relaciones alternativas. Y esto hace pues que nosotros podamos aprender en muchos sentidos. Me enseñas a ir en un sentido y yo retorno en otro. Me enseñas a abrir un programa y yo puedo generalizar esto y abrir todos los programas de la computadora. Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte difícil y la que es la que da sentido a las herramientas de ACT? Que en esta segunda parte quiere decir que dependiendo de la historia de vida de cada uno de nosotros, no vamos a tener este tipo de asociaciones o relaciones derivadas. Por eso es que por la historia de aprendizaje de Paola, de repente cada vez que se siente acalorada, nota esta sensación de ansiedad. Entonces, para ustedes como que no hay un sentido. Para mí sí, porque hizo una vueltita allí mi mundo de los recuerdos, mi mundo interno, y evoca eso. Y eso explica, o por lo menos lo explica desde donde lo observa la terapia de aceptación y compromiso, por qué para muchos pacientes y quienes trabajan la terapia cognitivo-conductual o han sido pacientes desde ese modelo, es como que a ti te enseñan a observar un grupo de pensamientos y a rebatirlos y a observar que son ilógicos y a ver qué tan racionales pueden ser. Y la mente inmediatamente es como si pariera otro grupo de ideas con las cuales ahora tienes que volver a empezar a lidiar. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso no se involucra en cada uno de estos conceptos, digámoslo así, de cómo el mundo externo se encajó aquí en el mundo interno, sino la terapia de aceptación y compromiso lo que hace es enseñarnos a que esas relaciones empiecen a ser diferentes y diferentes para que yo pueda empezar a tener conexión con una vida valiosa y con sentido. Entonces, yo sigo experimentando ansiedad, la ansiedad me sigue visitando en estos contextos, pero la vida valiosa, o por lo menos uno de mis valores, hace que esté el impulso y el malestar, pero que sea un acompañante aquí incómodo y no sea algo que está cubriendo mi conexión con el mundo. Entonces, mucho de lo que hace que la terapia de aceptación y compromiso
pueda ser usada en múltiples entidades diagnósticas. Ustedes sacan su CIE 11, su DSM-5, y en cualquiera de esas entidades va a poder ser usada las herramientas de la terapia de aceptación y compromiso, porque esta terapia es una terapia transdiagnóstica. Es decir, no es que para la terapia de aceptación y compromiso estemos hablando de ansiedad, depresión, o sea, sí los considera, sí los consigna, pero todo lo mete en un solo saquito y dice, claro, el ser humano cada vez que nota que aparecen algunas experiencias incómodas, lo que va a hacer es evitar esas experiencias. Entonces, a esto la terapia de aceptación y compromiso le llama el trastorno de evitación experiencial. El ser humano, en contacto con experiencias incómodas, lo que tiene son conductas evitativas. Y las conductas evitativas empiezan a tener un sentido en base a la historia del paciente, pero la idea es que el paciente aprenda a observar, ese ser humano aprenda a observar si quiere seguir estando en la evitación o muy por el contrario, elige tomar un rumbo distinto. Y esto es lo que ayuda a que pueda yo usar cualquier tipo de estas herramientas en las diferentes entidades diagnósticas que aparecen en su mano. Entonces, lo que busca la terapia de aceptación y compromiso es que los seres humanos que en muchos momentos tenemos esta gran evitación experiencial, y si yo estoy evitando cada uno del mundo de las experiencias, lo que voy a estar es como muy rígido, inflexible a nivel cognitivo. Lo que busca la terapia de aceptación y compromiso es que yo sea un ser humano flexible. Y un ser humano flexible no que no sienta, sino que pueda elegir. Por eso es que Paola puede estar aquí, y si el gerente general de la transnacional me dice Expo, le voy a decir no. Permite elegir. Sigo experimentando el malestar. Noto que ese malestar forma parte de mí, forma parte de la historia. Tengo una gran lista de cosas para poder evitarlo. Sigo teniendo 43 años. Y cada vez que encuentro una nueva estrategia, mi historia la supera. Y esto probablemente a ustedes les haya pasado con ustedes mismos o con muchísimos pacientes. Entonces, la idea, y eso es lo maravilloso, y por eso cada vez están sumando más terapeutas a este modelo, es que nos permite tener una gran cajita de herramientas para movernos según la necesidad de nuestro paciente, y nos brinda herramientas por sobre todas las cosas para consultantes que son sumamente complejos, quienes han tenido la posibilidad de trabajar problemas de personalidad, problemas de conducta alimentaria, problemas de adicciones, saben lo complejo que puede ser abordar estas entidades, y te brinda herramientas para que te puedas mover como terapeuta y favorecer que tu paciente tenga mayor flexibilidad. Ok, esto me lo voy a saltar porque me voy a centrar en esto. Cuando todavía nosotros no estamos familiarizados con el modelo, porque miren que yo ya les he hablado que yo cuando me formé, hace, todavía no había ninguna formación aquí en Perú y yo tuve que irme al extranjero, y tengo bastantes años ya en el modelo y sigo aprendiendo. Entonces, la idea es que ustedes se puedan llevar un poquito de qué cosa puedo usar conmigo, con mis consultantes desde este modelo. IAT, al ser una terapia súper flexible, nos da desde cosas bien estructuradas, o sea, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta cosas súper maleables, de tal manera que si yo soy un terapeuta que recién está empezando, puedo guiarme de algo, y si soy un terapeuta que ya tiene mucha más experiencia, puedo darme la libertad de moverme según lo que vaya a surgir. Esto que tienen delante de ustedes, que parecen solamente dos líneas que se cruzan, que probablemente les haga acordar a sus cursos de matemática,
es una de las herramientas de ARC. Y esto se llama la Matrix. Y esta Matrix es un elemento simple, pero súper potente, para que nosotros lo podamos usar de una y completarlo en una misma sesión, pero que también lo podamos usar uno en varias sesiones. Es decir, puedo darme la flexibilidad de repente de quedarme en una de las 4 preguntas o de repente que esto sea completarlo todo y que sea el pie para poder encontrar más claramente aquellos lugares donde necesito generar más enfoque con mi consultante. Son 4 preguntas sencillas, pero 4 preguntas que si las sabemos formular, ayudan a que nuestro consultante, la persona que tenemos delante de nosotros, se vaya con esta capacidad de duda, porque mucho de lo que se trabaja al inicio es lo que Art denomina desesperanza creativa, duda. Duda para que esta persona que está congelada, que tiene la mente inflexible, que es como tener una plastilina dura durante mucho tiempo, pueda empezar a ablandarse. Es como cuando ustedes eh, quieren descongelar su pavo en Navidad, ¿no? Ustedes lo ponen allí bajo el agua, ¿no? O lo dejan allí a temperatura ambiente y esperan que el tiempo vaya haciendo su magia. Es un poco de lo que vamos haciendo aquí, que el tiempo vaya haciendo su magia. Entonces, de esta línea horizontal para abajo es el mundo interno y de esta línea horizontal para arriba es el mundo de las experiencias. Quiere decir que la línea horizontal para arriba es aquello que yo puedo observar o que el mundo puede observar y de la línea horizontal para abajo es solamente información que la persona me puede dar. Pregunta 1. ¿Qué o quién es importante para ti? ¿Cuál es la intención de que ustedes estén conectados hoy a las 10 de la mañana? ¿Cuál es la intención? O sea, por ejemplo, para mí es importante en mi vida en general, y claro, ahorita lo puedo decir con mucha más claridad porque eh, este modelo no solamente va para el paciente, sino que mientras te vas formando en el modelo pasa por ti. Entonces hay varias cosas. Tú notas como terapeuta pasas de ser un ser humano y un terapeuta mucho más rígido a ser un terapeuta mucho más flexible, porque el modelo, aunque no lo quieras, también pasa por ti. Entonces, por ejemplo, para mí es súper importante, para mí como ser humano en mi relación con el mundo, ser una persona conmigo misma paciente y ser una persona conmigo misma curiosa. Son como valores importantes dentro de los muchos otros que hay. Eh, ese es como uno de los tantos valores que yo he clarificado. Lo importante para mí es tener una conexión con el mundo que vaya de la mano de la curiosidad y vaya de la mano de la paciencia conmigo. ¿Cuáles son aquellos pensamientos, en sí, ¿no? Pensamientos, emociones, impulsos, experiencias internas en general que imposibilitan que yo pueda ser una persona curiosa y paciente conmigo? Estos pensamientos autoexigentes que tengo yo, que me dicen debes de hacerlo de tal forma, tendrías que eh, mucho estas sensaciones físicas que aparecen en mí, de acaloramiento, la emoción de ansiedad o de irritabilidad, también imposibilitan que yo pueda tener una conexión conmigo y con el mundo basada en esos valores. ¿Qué es lo que yo, tercera pregunta, cuáles son aquellas cosas que yo hago para deshacerme de esto? Porque claro, si yo noto esta autoexigencia, si noto esta irritabilidad, si noto esta ansiedad, si está apareciendo en mí, dice mi mente, es por algo, ¿no? Es como si está sonando la alarma de incendios, es porque hay un incendio. Si estás sintiendo ansiosa, si estás sintiendo con malestar, porque algo está pasando. Algo tienes que hacer. Y claro, entonces, mi versión anterior que se movía en base a deshacerme de esto, mucho de lo que hacía era evitar espacios como estos, o mucho de lo que hacía era probablemente eh, pasarme muchas horas armando
la presentación perfecta o practicando la presentación de manera perfecta, eh, no sé, probando de repente, dejando mis notas abajo de las presentaciones para que no se me vaya nada. Eh, y claro, tener esto tan estructurado me alejaba mucho de la persona curiosa que quiero ser, pero hacía pues que mi sensación de urgencia disminuyera considerablemente, porque era como Doctor Strange, todos los universos podían estar como controlados. Eh, Hasta allí yo podía darme cuenta, y es un poco también de lo que se invita a compartir al consultante, que cuando la persona se conecta con estas sensaciones de malestar y con aquellas estrategias para deshacerse del malestar, esto brinda alivio. Quienes probablemente resuenen conmigo dentro de la ansiedad y la autoexigencia, eh, notarán que cuando uno se anticipa es como, pero eso brinda alivio siempre. ¿Por cuánto tiempo te brinda alivio? ¿Qué tanto eso soluciona el problema a mediano y largo plazo? Generalmente todas estas estrategias de control nos ayudan a que nosotros podamos estar tranquilos a corto plazo, pero a mediano o largo plazo nuevamente por alguna otra circunstancia contextual, esto vuelve a encenderse. Y es como si estuviéramos en una ruedita de hámster. Ustedes han visto a los hámsters, cómo se meten en esta ruedita que corren, 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 corren y terminan con la lengua fuera sin ir a ningún lugar. Eso no pasa. ¿Y qué pasa entonces con esta persona curiosa, paciente? Se pierde. Se pierde en el camino, no hay ningún contacto con ninguna vida, con experiencias, vida con color, le llamo yo, pero cuando estoy como en modo automático, siento que mi vida está en blanco y negro, porque estoy en piloto automático. Entonces, esto que es la Matrix y que les he hecho un ejemplo basado en mí, es un poco lo que trabajamos con los pacientes. A veces solamente nos quedamos en esta primera parte. ¿Qué o qué es lo importante para ti? ¿O qué o quién es lo importante para ti? Como que mis hijos, mi familia. Y es como, y eso es lo que nos enseña la terapia, a ir adentrándonos un poquito más, ¿no? Pero, ¿qué tipo de padre quieres ser con tus hijos? Cuando tú te visualizas en esta relación con tus hijos, ¿cómo te visualizas tú? Si tú hablas de que es valiosa para ti tu familia, si empezamos a jugar un poquito con nuestra imaginación, ¿cómo nos observamos en ese vínculo con la familia? Mucho, por eso, si retornan a lo que les decía hace como 20 minutos atrás, mucho de lo que necesitamos a veces es que esta primera parte, que Atlo llama valores, que realmente es el ancla, es el faro, esté lleno de eh, esté lleno de tantos estímulos apetitivos que la persona salive por esto. O sea, es tan bueno lo que va a haber allí, es como cuando ustedes le dicen, el restaurante que ha abierto en la esquina es la mejor carne del mundo, y la gente saliva tanto por probar eso que prefiere estar 2 horas bajo el sol esperando en una cola para entrar a probar esa carne. Es eso lo que necesitamos. Ahora entenderán pues que esto no se obtiene en una sesión. Esto va a depender mucho de cómo vayamos trabajando estas herramientas en el paciente, tratando, por eso es que trabaja como primero el tema de aceptación, conexión con el presente para poder conectar con una vida valiosa. Y esto es la otra forma, o es el núcleo, es la guía, que cuando ya vamos avanzando un poquito más en el modelo, nos movemos en esto. Esto es el Hexaflex. Y el Hexaflex porque viene de un hexágono que tiende hacia la flexibilidad, tienen cada uno de sus vértices una
de los procesos que se van a ir trabajando. En teoría, cuando nosotros no tenemos una conexión con el mundo de las experiencias, estamos más en este mundo interno, estamos inflexibles. Y lo que trabaja es que la persona pueda primero trabajar la aceptación, la observación del mundo tal como es, pueda empezar a notar estas experiencias internas para que se defusione, se desenganche, como quien despega algo, pueda conectar con el presente, lo que está sucediendo aquí y ahora, no con mi historia, no lo que dice mi mente que va a suceder en el futuro, sino con el aquí y ahora. Que pueda deshacerme de esas etiquetas que dicen cómo yo tendría que moverme en el mundo y me mueva en base a lo que mi contexto requiere. Que pueda tener una vida clarificada en valores y que tenga acciones comprometidas con esos valores. Esos son los 6 procesos de la terapia de aceptación y compromiso. La aceptación, o sea, es willingness realmente, pero en la traducción se pone como aceptación, la defusión, la conexión con el momento presente, el yo como contexto, los valores y la acción comprometida con esos valores. Eh, Cada uno de estos procesos tiene sus eh, respectivas herramientas para trabajar. Pero muchas de las herramientas que se trabajan a lo largo de toda la terapia, tienen que ver con uso de metáforas, tienen que ver con ejercicios experienciales, eh, se trabaja mucho también, si es que estamos, como profesionales de la salud, estamos como muy acostumbrados a herramientas. Hay muchas herramientas que cuestionarios validados, no necesariamente en Perú, porque lamentablemente en Perú tenemos como muy poquitos validados, pero sí validados en Latinoamérica. Y cuando ya manejamos este modelo con un poquito más de flexibilidad, como ustedes ven, esto se entrecruza por todos lados, porque conforme nosotros vamos trabajando un proceso, a la par también se va trabajando otro proceso. La idea es que el ser humano, y por eso es que la idea es que el ser humano se transforme en un ente que observa. No se puede aceptar ni tampoco cambiar aquello que yo no puedo observar. Entonces, mucho del trabajo inicial, que Ad lo llama desesperanza creativa, tiene la función de que este ser humano empiece a desesperanzarse de las estrategias de control que ha venido usando, y para eso necesita de mucha creatividad del terapeuta, porque no es lo que yo no voy a cambiar reglas mentales, o sea, no voy a decirle, esto que estás haciendo está mal y no te está funcionando y tendría que cambiar esto. Porque como estamos hablando, como el problema es el lenguaje y cómo se relaciona, cómo, entre comillas, se ordena aquí en nuestro mundo interior, eh, por eso es que usa muchas metáforas y muchos ejercicios experienciales, porque lo que hace es que de manera indirecta esa relación se vaya a cambiar. Y bueno, como les decía, ACT sirve para entidades muy complejas como los trastornos de conducta alimentaria, para adicciones, y se ha creado un modelo eh, específico que es el modelo DNA-V para niños, básicamente para niños, porque ya para adolescentes pues, pueden usar más herramientas, las herramientas adaptadas, pero más cercanas a los que se trabajan con los adultos. Justamente porque, por ejemplo, en trastornos de conducta alimentaria, mucho de lo que trabajamos, aquí ayuda un montón el que puedas invitar a notar a la persona que tienes delante tuyo que mucha de esa restricción, de esa
de ese contar calorías, de hacer ejercicio extenuante, no lo está acercando a la vida que quiere. Eh, y no se lo haces notar como probablemente se lo haga notar la familia o la otra parte del equipo que puede ser el médico, el nutricionista, como si sigues bajando de peso te vas a morir, mira que tu hemoglobina está en 5 y ya te han hospitalizado. Porque lamentablemente, por ejemplo, una persona con problemas de conducta alimentaria, esa parte la entiende, pero no le genera un sentido para hacer un cambio. Sin embargo, cuando vas enseñándole otro tipo de estrategias como desesperanza creativa, que la empieza a darse cuenta como que, oye, sigo en esa rueda de hámster, a ver un momento. Supuestamente cuando yo empecé esto, yo quería pesar 40. Ahora peso 20 y sigo triste, desesperanzada, infeliz, sin amigos, ya no puedo ir al colegio. O sea, todo lo que he empezado a perder a partir de que estoy sosteniéndome en estas estrategias de control y no tengo paz, algo no tendré que hacer diferente, o sea, sembrar esa duda, por lo menos las estrategias de AD ayudan un montón. Para adicciones, por ejemplo, el hecho de que la persona pueda clarificar mucho los valores, la vida valiosa que quiere tener, favorece para que la persona se sostenga en la abstinencia. Bueno, con adolescentes hay modelos ahorita adaptados para adolescentes, hay libros con herramientas, con bastantes metáforas y ejercicios que le empiezan a generar un sentido a los adolescentes. Lo bonito de esta terapia es que cuando uno entiende eh, para qué estás haciendo este ejercicio o esta metáfora, la puedes cambiar por lo que sea, lo que tenga, o sea, porque por ejemplo, hay una metáfora que es el invitado indeseado, ¿no? En la que dice, ok, vamos a imaginar que tú, eh, se me quedan 5 minutos. Vamos a imaginar que tú estás organizando una fiesta, es una fiesta súper deseada para ti y has invitado a las personas que son como muy valiosas para ti. Y esto te ha requerido como mucho tiempo y mucha dedicación y estás en la fiesta y de repente aparece este vecino, que es un vecino que viene maloliente y le gusta hablar palabrotas y además se pelea con todo el mundo y te está arruinando la fiesta y mucho de lo que tú haces como naturalmente no quieres que tu paz y tu tranquilidad se perturbe, es agarrarlo y sacarlo. Pero apenas lo sacas, vuelve a entrar. Y para garantizar que no vuelva a meterse, mucho de lo que tú haces es pararte en la puerta. Y así ya no se va a meter él por la puerta, no tiene por dónde entrar. Pero te estás perdiendo de algo importante, que es esta fiesta en la que tú querías disfrutar y querías conocer a las personas y querías que compartir con ellos, que es un poco lo que pasa cuando entramos en estas estrategias de control para deshacernos de algún tipo de malestar. Es claro, no siento el malestar, pero ¿a qué costo? Al costo de no conectar con una vida, de no conectar con experiencia, el costo de no acercarme a la vida que quiero. Entonces allí es donde se empieza a encontrar como el balance. Y al tener esta metáfora clara, tú puedes variarla con lo que sea, variarla con aquello que sea de interés para el adolescente. Y en niños, el modelo que se ha creado es un modelo que tiene buenos añitos, que es un DNA-V, que básicamente lo que intenta es poder eh, ayudar al niño y sobre todo al adulto responsable del niño a que fomente este contexto que sea un contexto donde se le invite a explorar, a observar, a curiosear, porque es mucho de lo que se fomenta que tiene que ver con el tema de experiencia en niños pequeños, ¿no? Y en realidad el modelo puede usarse desde que cualquier ser humano, porque somos los únicos que poseemos lenguaje, está como conectándose con el tema del lenguaje, ¿no? Para que pueda empezar a observar este tema de relaciones. Y nada, finalmente invitarlos a la formación que empieza en mayo, donde ya es nuestra quinta edición, donde ya tenemos bueno, varios docentes que nos vienen acompañando un muy buen tiempo desde que se creó la primera edición, y parte de nuestro equipo también de profesionales
que como nosotros trabajamos terapias contextuales y les enseñamos el modelo desde lo que trabajamos, nuestra experiencia, no es solamente la teoría, sino mucho de la práctica, puedan ustedes acompañarnos en esta nueva edición, en esta nueva aventura. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta.